Hola, soy José Luis Ibaja. Bienvenidos a este Butaca 2014 de Gran Norte. Hoy vamos a hablar de lo que sucedió hace 3 décadas, exactamente el 1 de enero de 1994, cuando un alzamiento armado del Ejército Zapatista Nacional cimbró a todo México. Despertamos con la noticia de que había habido enfrentamientos en 4 municipios de Chiapas. Y bueno, de esta historia vamos a platicar este día. Por supuesto, tenemos que abordar esa parte que es el contexto histórico, la parte social, política y también económica de lo que sucedió hace 30 años, precisamente en estas fechas, aquí en México. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El sábado 1 de enero de 1994, México, Canadá y Estados Unidos comenzaron una nueva etapa en su relación, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero ese mismo día, los mexicanos despertaron con la noticia de una incursión armada del autollamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desde las primeras horas del año ya había tomado 4 cabeceras municipales en Chiapas. Apenas irrumpió el EZLN en el sureste del país cuando comenzaron los enfrentamientos con el ejército mexicano. Ahora, hacerlo el 1 de enero pues fue una cuestión simbólica por la entrada del TLC, ¿no? Nadie dudaba también que el TLC iba a empeorar las condiciones, sobre todo de la población más marginada y más excluida, como es el caso de los campesinos, ¿no? Y en este caso, dentro de los campesinos, pues los indígenas. Entonces, efectivamente, son los 2 grandes hechos que ellos mismos han reconocido que es lo que empujó a que decidieran salir a enfrentarse al ejército, a pesar del riesgo de ser acabados el 1 de enero. Sí. Lo que peleaba la organización zapatista es la buena educación, salud, electrificación, tierra, toda aquella infraestructura que nos hacía falta era la demanda de ellos, que son 9 puntos. Entonces, después de la guerra, después del conflicto armado, anteriormente no llegaba en nuestras comunidades lo que es las casillas para elegir a nuestros gobernantes. O más bien, creo que en este país no se practicaba la democracia, no se practicaba la elección, no conocíamos qué era la casilla. Muy temprano fui a ver qué es lo que sucedía y había mucha confusión. Simplemente se sabía que sí, ya confirmando los datos dentro de los medios informativos, en este caso dentro de mi televisora, pues había un grupo armado que había tomado algunos poblados como Ocosingo sobre todo, pero lo que más llamaba la atención es que eran un grupo armado integrado por indígenas. Hace 30 años, este movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó la atención sobre todo porque estaba integrado en gran mayoría por indígenas y estaba encabezado por un enmascarado, el subcomandante Marcos, que sin duda fue una de las figuras más mediáticas, ya que llamó la atención de la prensa nacional e internacional. Y bueno, por supuesto que eso llamó la atención también para poner los ojos lo que estaba sucediendo en Chiapas, en esta situación que bueno, pues desvelaba un gran problema social, económico, político e incluso hasta religioso. Pero dentro de este marco también hay que hablar acerca de algo que sucedió unos pocos años después de lo que fue el movimiento en sí, ya que el deporte estuvo involucrado y de esa historia vamos a platicar ahora mismo. El fútbol mexicano vivió uno de sus momentos más inauditos cuando Javier El Vasco Aguirre organizó a otros exfutbolistas para enfrentar el partido contra una selección del EZLN. Yo creo que uno de los mejores jugadores cuando era jugador activo, valga la redundancia, de todos los tiempos en México, y no solo por su habilidad y talento, porque a mí sí me tocó verlo de cerca, sino por ese carácter, esa actitud, esa presencia que creo que hasta la fecha tiene. Históricamente, uno de los primeros jugadores, si no es que fue el primero que pudo jugar en los 2 equipos más acérrimos rival de fútbol mexicano, es decir, en América y Chivas, un jugador que ponía orden como capitán de selecciones mexicanas. Yo creo que un jugador muy a la Tomás Boy, que en paz descanse, cuando él hablaba todos en el vestidor callaban, incluyendo al técnico, un tipo con mucha presencia y sobre todo siempre de muy alto perfil como jugador. Yo creo que como técnico, me atrevo a decir que es el más grande técnico que ha tenido México, nacido en México. O sea, el mexicano más grande como técnico de todos los tiempos y a escala mundial. Este hecho sucedió el 15 de marzo de 1999 en el Estadio Jesús Palillo Martínez de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México.
El seleccionado zapatista jugó todo el partido con pasamontañas y perdió 5-3 ante los exfutbolistas, y aprovecharon este encuentro como parte de promover la consulta nacional sobre derechos y cultura indígena. Ahora lo veo desde este punto de vista, qué bueno que sucedió así, nunca, que llegó un momento en que esto ya trascendía y llegaba hasta el deporte de manera pacífica, sin dejar de estar exigiendo lo que ellos querían exigir, que para eso se vive con democracia. Así como Javier Aguirre fue importante para juntar a los exfutbolistas que enfrentaron una selección del ZLN, también Javier Zanetti, el capitán del Inter de Milán y de la selección albiceleste, junto con el mismo Inter de Milán, organizaron algunos eventos que también tuvieron un gran simbolismo en este movimiento zapatista. Esta historia la vamos a platicar con nuestros invitados. 10 años después de la incursión armada del ZLN, en 2004, el Inter de Milán, uno de los equipos de fútbol más importantes de Europa, donó a la comunidad zapatista balones, camisetas y alrededor de 5.000 euros en lo que fue una iniciativa impulsada por su capitán, el argentino Javier Zanetti. El director organizativo del Inter, Bruno Bartolozzi, viajó a Oventic, Chiapas, para hacer entrega de las donaciones junto con un jersey del propio Javier Zanetti. Creo que la interpretación que le doy es que Zanetti y sus compañeros creían que estaban haciendo una buena causa. Es decir, yo creo que en el momento que leen la afición por el fútbol de algunos de los zapatistas, el estatus en ese momento de Chiapas en todos aspectos, de económico, de recursos, deportivo y demás, yo creo que los obliga moralmente, o quizá en su conciencia, decir, oye, hay que ayudarles, ¿no? Y esto implica, yo creo que toda la labor que debió hacer el Ejército de Liberación Nacional para convencer a muchas personas de que ellos en realidad lo que menos querían eran disputas bélicas, sino lo que querían es simplemente mayor atención a los ideales que ellos estaban pensando. Un año después, en 2005, el subcomandante Marcos y el presidente del Inter, Massimo Moratti, intercambiaron cartas en las que se hablaba de la posibilidad de jugar no 1, sino 7 partidos entre la selección del ZLN y el conjunto italiano. Sin embargo, más que concretarse el partido alguno, estas cartas llevaban simbolismos y colocaban al movimiento zapatista y a su principal vocero, el subcomandante Marcos, en el escenario futbolístico mundial por unos días. Sí, Salvador Guillén, como después se supo que se llamaba el señor Guillén, de Tamaulipas, por cierto. Tamaulipas. Sí, no, definitivamente llamaba mucho la atención y era algo que a lo mejor no terminábamos de entender y que el gobierno aprovechaba muy, muy bien, porque decía, a ver, echen ojo, a ver, son indígenas que se están sublevando, pero de repente aparece este barbón con ojos claros, con un pasamontañas, pero que finalmente sabemos que es blanco, barbón, de ojos claros, y que además se ve que ha leído porque habla muy bien y sabe estructurar muy bien sus ideas, y a veces recita poemas, incluso en conferencias de prensa recitaba poemas, y pues muy, muy carismático. Hasta cierto punto se ganaba la gente porque era muy vivo, ¿no? Para responder las preguntas y demás, decía cosas bastante lógicas y bastante claras. Entonces, el gobierno combatía esta imagen y decía, ya ven, finalmente terminan siendo los mismos indígenas que están siendo manejados por alguien detrás de ellos, por gente blanca. ¿Cómo me lo he explicado yo esto? Es que realmente lo hicimos nosotros, ¿no? Los liderazgos los hacemos las personas, o sea, no lo hizo el zapatismo, no lo hicieron ellas, las comunidades, no lo hizo el propio subcomandante Marcos, sino que yo creo que tenemos una cultura de liderazgo. Ya era tanta su popularidad que cuando le dijeron al presidente del Inter, ahí le hablan del ejército zapatista, por lo menos ya sabía a qué se refería, ¿no? Y lo digo en términos ahí medio sarcásticos por un lado, por otro lado, creo que puede tener que ver también con esa relación que se crea a partir de aquellos donativos o intercambios que tuvo el Inter de Milán con el Ejército de Liberación Nacional, en el que estoy completamente convencido de que siguieron en constante comunicación hasta que se hace pública esta carta. Quiero suponer que era más simbolismo de ambas partes y de cómo tengo esa tensión, cómo tengo cierta credibilidad y un equipo deportivo de muy, muy alto nivel diciendo, ya ven cómo se puede arreglar en Santa Paz, lo que te decía con Javier Aguirre, ¿no? Podemos dialogar, vamos echando una cáscara,